Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Preterismo Cronológico. Quiero conversarles acerca de un texto bíblico, es una palabra de Jesús que dice: mis palabras son vida, son espíritu y vida. Ahí está. Mis palabras son espíritu y vida. Esta palabra es muy reveladora porque primero tenemos que saber qué significa lo que es espíritu y luego por qué son vida. Y nosotros como humanos nos hemos hecho muchas veces esta pregunta: ¿cómo es la vida? ¿Qué es la vida en realidad? Ya hay muy poco conocimiento acerca de qué es la vida. Sin embargo, lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar, disfrutamos la vida. Nos referimos a nuestra manera de ser. Decimos que esto es vida cuando estamos pasándola bien, cuando estamos sintiendo un montón de experiencias y nos hacen sentir alegres. Y también el llanto también es parte de la vida. Y siempre decimos, es que la vida es así, decimos, cuando tenemos que pasar por amarguras o por dificultades o por problemas. En resumidas cuentas, la vida es todo lo que nos sucede, es nuestra realidad. O sea que todo, al abrir nuestros ojos, todo lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos y saboreamos, es vida. O sea, el uso de los 5 sentidos, podríamos decir que resume lo que es la vida. A nada o a ninguna otra cosa podríamos decirle vida, porque sencillamente no lo sentimos, no lo tocamos, no lo saboreamos, no lo palpamos. Entonces, prácticamente vida es todo lo que está de acuerdo a nuestros 5 sentidos. ¿Y qué es espíritu? Espíritu viene siendo aquello que está, pero que no lo sentimos. Es decir, aquello que nos da vida a nosotros es una fuerza que no podemos tocarla, que no podemos palparla ni sentirla, solo la entendemos por fe. La espiritualidad solo se entiende por fe, es decir, como no se puede ver, ni tocar, ni palpar, solamente la tenemos que aceptar por medio de una convicción. Estamos aplicando fe. Entonces, cuando Jesús dice mis palabras son espíritu, está diciendo que sus palabras son una fuerza invisible. Sus palabras son una fuerza invisible. Y cuando dice son vida, está diciendo que esta fuerza invisible es capaz de crear todas las cosas que tú puedes sentir, palpar, saborear y tocar. Entonces las palabras de Jesús son las que crean la realidad y nos hacen sentirla y vivirla. Entonces nosotros decimos que estamos contentos porque lo que nos produce esa alegría ha sido fabricado por una fuerza invisible que llamamos espíritu. Jesús entonces, cuando dice que Él ha creado todo y que todo es para Él, con Él y en Él, porque Él es la luz, entonces nuestros sentidos nos demuestran a través de estas cosas reales que tenemos, de que todo lo que es la realidad ha sido hecho por algo que es espíritu y que da vida. Muy bien. No sé si está muy bien la explicación, pero ya se entiende. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo la palabra de Jesús es espíritu y vida a la vez. Sabemos que lo que es espiritual está en relación a la energía. Si no usamos la palabra energía, no vamos a entender estas explicaciones que yo doy, porque están basados en lo que los científicos han descubierto como la fuerza vital de la materia, la fuerza vital del mundo, del universo,
ya el científico le ha puesto nombre y le dice esto es energía. Y como la ciencia pertenece a Dios, aunque el hombre no lo entienda, entonces hay que aceptarlo. Si Dios le dijo al hombre que le pusiera nombre a ciertos animales o a ciertas plantas y sería aceptado por Dios como algo verdadero, como algo está bien, como que algo está bien hecho, es de esa misma manera como hay que aceptar que lo que hace la ciencia es descubrir cosas de Dios para Dios, no para el hombre. De esta manera se cumpliría lo que dice Dios, que todo le pertenece, absolutamente todo. Ahora veamos lo siguiente. Si Dios le concede a Satanás el señorío de todo lo que es la materia, y le concede a Jesús el señorío de todo lo que es espiritual, ya sabemos que la materia no dura para siempre. Y sabemos que lo espiritual dura para siempre. Por lo tanto, tenemos dos siervos de Dios aquí. Uno que sirve en la materia y uno que sirve en lo espiritual a Dios. Y todo es de Dios. Bien, cuando Jesús dice, hecho está, es porque su palabra ha ido, cuando digo ha ido me refiero a que se ha movido a hacer lo que Jesús ha dicho. Uno de los ejemplos claros es cuando aparece un soldado, creo, y le dice a Jesús, un centurión me parece que era, no me acuerdo. En la escritura dice, Señor, le dice a Jesús, mi siervo está enfermo y está que se muere. Por favor, ten misericordia de él, o sánalo, Señor. Este centurión creía en Dios y creía también en Jesús, había entendido muy bien quién era Jesús. Entonces Jesús le dice, seguramente ya voy a ir, ya voy. O le manifestó de alguna manera la intención de ir por lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que le dice este soldado? Le dice, mi siervo está enfermo y quiero que lo sanes. Y Jesús le dice, o él le dice, di solo tu palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y Jesús está ahí delante de él y él está lejos de la casa donde está enfermo su siervo. Pero lo que le está diciendo este centurión es, Señor, di solamente la palabra y sé que mi siervo sanará. Lo que le está diciendo este hombre a Jesús es que él entiende perfectamente cómo es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, cómo actúa. Él entiende. ¿Y qué dice Jesús? No he hallado en todo Israel más fe que este hombre. ¿Y por qué dice Jesús eso? Porque la fe está en relación al conocimiento, al entendimiento de cómo funciona la espiritualidad. Y entonces este siervo le dice a Jesús, o este soldado le dice a Jesús, no es necesario que tú vayas, di la palabra solamente y mi siervo sanará, porque yo también soy autoridad y cuando yo le digo a mi siervo hace esto, él lo hace. Mire todo lo que le está diciendo y lo que le está revelando este hombre a Jesús y a nosotros, que leemos esto. Le está diciendo que él entiende que la palabra de Jesús va a ir a la velocidad de la luz y va a sanar. O le está diciendo, di tu palabra y los espíritus encargados de sanar van a actuar inmediatamente en favor de mi siervo y mi siervo va a sanar. Él le dice que está entendiendo eso, porque así funciona, ya que él lo hace a través, en nuestro mundo, en nuestra realidad. Cuando le dice a su siervo, hazme aquello, va el siervo y lo hace. O sea, si las autoridades aquí en la tierra me obedecen a mí, que soy autoridad, es decir, los empleados obedecen aquí a cuando uno es autoridad, él, que es la autoridad en el cosmos, en el universo, en la creación de Dios, tan solo dice la palabra y los espíritus, que son las energías, harán eso en el instante. Así que la palabra de Jesús es espíritu y vida. O sea, es la energía que va a dar y crear y formar el suceso, el acontecimiento
que va a mostrarle al hombre lo que dice el texto o la palabra que ha salido de la boca de Jesús. ¿Y a qué velocidad? A la velocidad de la luz. Eso es lo que está revelando aquella escena. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos textos bíblicos que no se miran de esta manera, sino que simplemente se leen en las iglesias lo que dijo Jesús, pero no se ve el cumplimiento de ellos. No se ve el cumplimiento de ellos. ¿Por qué? Porque la persona que lee no lo entiende como entendía este hombre, este centurión que le fue a hablar con Jesús. ¿Y por qué Jesús alaba a este hombre? Le dice, no he hallado más fe en todo Israel que en este hombre. En este hombre hay más fe que en todo Israel. ¿Por qué? Porque entendió que la palabra de Dios se cumple inmediatamente y se hace y da vida. Entonces, voy a darles un ejemplo de cómo el hombre no le ha creído a Jesús por no entender estas cosas espirituales. Cuando Jesús dijo, ha llegado la hora, y la hora es esta, en que los muertos saldrán de sus sepulcros, unos para vida eterna y otros para perdición. Esa es palabra de Jesús. Como lo fue, se ha hecho que tu siervo sane. Como lo que le dijo al centurión. Es una palabra exactamente igual. Si el siervo entonces sana cuando Jesús dice que sea hecho, entonces también cuando Jesús está diciendo esta es la hora en que los muertos saldrán a la resurrección, es porque en esa hora tienen que salir a la resurrección. O esta otra palabra, cuando Jesús le dice a sus discípulos, de cierto les digo que ha llegado la hora y la hora es esta. Perdón, estaba recordando el mismo texto. Cuando dice Jesús así, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo lo que yo he dicho se cumpla. Mateo capítulo 24, verso 35. Vuelvo a decir, si se cumplió lo que le dijo Jesús al centurión, se ha hecho, y en el instante sanó su siervo, asimismo ha de ocurrir con el texto que les estoy diciendo. Jesús asegura a los discípulos y a la gente de aquella generación que toda su generación, que no dura más de 40 años, no va a pasar. Es decir, mientras ustedes vivan van a ocurrir todas estas cosas. Eso lo está diciendo Jesús. Mientras ustedes viven van a ocurrir todas las cosas que yo he dicho. Todas. ¿Y qué había dicho? Que él iría al cielo y que volvería. O sea que el ir al cielo y volver iba a pasar antes que esa gente muriera. Antes que pase esta generación. Ese texto de bíblico escrito en todas las Biblias no se entiende, no lo entiende la iglesia, ni la católica ni la protestante. Entonces, como no lo entienden, no son estas iglesias como lo es el centurión. Entonces no se puede decir que estas iglesias tienen fe en el Señor, como la tuvo el centurión cuando le dijo, yo entiendo. Di tu palabra y inmediatamente se hace. Y cuando Jesús dijo palabras, todavía están esperando que las cosas se hagan. Eso le pasa a las iglesias católicas y protestantes con respecto a la segunda venida de Jesús. Todavía esperan que aquella palabra tenga vida y que actúen los espíritus, cuando en realidad lo que dijo Jesús se hace tal como lo dice Jesús, porque es palabra de vida y se hace, se crea, es creación de Dios. Cuando Él dice en esta generación, pues es en esa generación. Cuando Jesús dice ustedes verán, pues ellos verán, no nosotros. Ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Se lo dijo a los fariseos, saduceos y creyentes y no creyentes de la época de Jesús, a sus contemporáneos. Por lo tanto, ¿quiénes iban a ver la segunda venida de Jesús? Ellos. Entonces, ¿qué sacamos con predicar en el siglo XX de que va a venir Jesús? Estamos manifestando ignorancia. Cuando decimos eso y predicamos de esa manera, estamos diciendo que no entendemos lo que dijo Jesús. Pero Jesús dio su palabra y entonces tiene que ser tal como lo dice su palabra.
Resulta que una vez Jesús va en un barco y van los discípulos al lado, y la mar comienza a moverse, Jesús descansaba y dormía. Y entonces la tormenta ya daba vuelta al barco. Y llaman a Jesús: Señor, haz algo, que nos hundimos. ¿Y qué hace Jesús? Como su palabra es espíritu y es vida, como Él es autoridad, de eso estamos hablando, de que Él es una autoridad, y que es una autoridad de las energías cósmicas, por eso es que hay que entender que espíritu es energía, le dice a la energía eléctrica que está en la tormenta que se detenga. Le dice: detente. Al instante, la energía se calma y la tormenta no puede ejercer nada. ¿Por qué la energía eléctrica que está en la tormenta, por qué la tormenta de agua, por qué las nubes le obedecen a Dios? Es decir, a Jesús. Porque Jesús es una energía que viene de lo alto, superior a todas las demás, porque todas las demás viven gracias a su palabra. Se ha hecho esto y se hizo la electricidad. Se ha hecho esto, dijo Jesús, y se hizo el agua. Sea esto, es decir, desde el universo, desde el principio de la creación, la palabra es la que está formando todo lo que nuestros ojos ven. Así que Dios es Señor de todo lo que hay a nuestro alrededor. Jesús es el Señor, porque es una energía por sobre toda la energía. Es un espíritu por sobre todos los espíritus. Sus palabras son espíritu y los espíritus obedecen. Y son los espíritus, y digo yo, son las energías, las que hacen las cosas. Estamos hechos de energías, de espíritus. Ahora bien, ¿eso no es importante lo que dice Jesús? ¿Creerle a Jesús? Claro que sí, porque así entendemos qué es lo que hay a nuestro alrededor. La segunda venida de Jesús está en la primera generación apostólica y específicamente en el año 70, porque Jesús lo dijo así. No porque yo lo esté inventando. Porque Jesús dijo: ustedes, a los discípulos, ustedes, fariseos, saduceos, Pedro, Juan, Marcos, o cualquier otro nombre de esa época, tú verás mi segunda venida viniendo en la nube del cielo, con poder y gloria. Eso está escrito así, y así tiene que ser, porque es palabra de vida, es palabra que se hace conforme a lo que dice Jesús. No se puede cambiar eso. Y si lo cambias, es porque no lo has entendido. Y como la Iglesia Católica no lo entiende, ni la Iglesia Protestante no lo entiende, todavía siguen predicando tal como fue escrito el Evangelio. No le sacan ni le quitan, porque no entienden. No se esfuerzan a entender el cumplimiento de las cosas. No se esfuerzan. No es que Dios no quiera que sepan, es que el hombre no se esfuerza en entender. El hombre de hoy tiene poca fe en las cosas que dijo Jesús. Por eso leen y repiten lo que leen, sin interpretar. Eso es lo grave de este asunto. Preterismo cronológico. Así, aquí, una vez más, hasta nuestra próxima oportunidad. Adiós.